Hola, vamos a ver en este vídeo una de las características que tiene Teamcenter, en concreto la de los conjuntos de datos y sus versiones. En primer lugar, vamos a recordar lo que son los conjuntos de datos en Teamcenter. Voy a abrir esta carpeta que tenemos aquí, la que lleva dentro, y aquí vemos ítems y dentro de los ítems, revisiones. Voy a abrir la revisión B de este ítem. Bueno, pues lo que vemos aquí, vemos dentro de esta revisión de ítem cómo hay diferentes objetos, entre los cuales se encuentran este de aquí, que corresponde a un modelo 3D creado en este caso con NX. Y aquí vemos un conjunto de datos que corresponde a un plano 2D también creado con NX. Teamcenter guarda en los conjuntos de datos los archivos. Muy bien, pues vamos a crear nosotros un conjunto de datos nuevo, también colgando dentro de esta revisión B del ítem 3602. Archivo, nuevo, conjunto de datos. En este caso vamos a elegir un conjunto de datos de tipo Microsoft Word. Le ponemos un nombre, vamos a llamarlo, por ejemplo, documento. Aceptamos. Y aquí vemos cómo Teamcenter ha creado el objeto documento, que es de tipo, aquí lo vemos, MS Word X. Muy bien, pues si hacemos doble clic sobre él, nos abrirá la herramienta encargada de su edición. Teamcenter, recordad, no sabe cómo editar el contenido de los conjuntos de datos, pero sí puede enviar ese archivo para que la herramienta que tengamos instalada, en este caso Microsoft Office, la abra y nos permita su edición. Vamos a poner algún texto. Vale. Muy bien, pues escribimos un texto y salimos guardando. En este momento, Teamcenter lo que ha hecho es coger ese archivo que hemos editado con Office, con Word, y lo ha guardado en la base de datos centralizada. Muy bien. Si nosotros volvemos a hacer doble clic, pues nos abre de nuevo el archivo para que nosotros podamos seguir modificándolo. Vale. Y de nuevo salgo guardando. Muy bien. Pues ¿qué es lo que ha hecho Teamcenter cuando yo he realizado esto? Pues cada vez que yo he guardado, la primera vez y ahora esta segunda, ha creado una versión del conjunto de datos documento. ¿Cómo podemos ver esas versiones que va creando? Pues seleccionando el conjunto de datos y yéndonos aquí a Archivo, Abrir con. Abrir con. Esa es la opción para poder tener acceso a las versiones. Vemos aquí que tenemos versión y un desplegable. Y vemos cómo hay dos versiones, efectivamente, la número 1 y la número 2. La 1 corresponde a la primera edición y la 2 a la última. Entonces yo puedo decir qué versión quiero abrir y selecciono, por ejemplo, la versión 1. También debo seleccionar con qué herramienta abrirlo, en este caso con MS Word, y le digo aceptar. Y entonces veis cómo lo que me ha abierto en Word es la versión número 1, la que aún no tenía la frase que había añadido en la segunda grabación. Muy bien, pues entonces yo ahora tengo dos opciones, o cierro sin guardar o guardo. Si yo, por ejemplo, lo único que quería era ver el contenido del documento en su primera edición, pues cierro sin más. Y ahora si yo hago doble clic, que siempre cuando yo haga doble clic lo que va a hacer es abrir la última versión,
pues veis cómo si me abre el documento con la segunda frase, con el añadido de modificaciones. Imaginemos que yo quiero descartar estas modificaciones y quiero recuperar la primera versión para continuar a partir de ella. Muy bien, pues yo entonces me voy a abrir con y le digo, ábreme la versión número 1. Aquí hay una entrada que no tiene número, que siempre representa la última, la 2. Bueno, pues yo le digo, ábreme la 1, acepto. Y ahora, pues bueno, pues yo ya tengo el documento en su versión número 1. Y ahora, pues voy a poner otras modificaciones a partir de la versión 1. Y vuelvo a grabar, cerrando. Y ahora yo, si hago doble clic, veréis cómo me abre el documento en su última versión, en la que efectivamente tengo la primera frase, pero tengo las otras modificaciones a partir de la versión 1. Que eso no significa que yo haya perdido la versión número 2. Él lo que va haciendo es cada vez que grabo va incrementando. Yo aquí ahora tendré 3 versiones, la 1, la 2 y la 3, y así sucesivamente. Él irá añadiendo versiones cada vez que yo grabe. Cuando yo grabe una siguiente versión, creará la versión 4 y como él guarda un máximo de 3 versiones, irá descartando la última, en este caso la 1. ¿El número de versiones a guardar? Pues es configurable. TeamCenter por defecto está configurado para que guarde 3 versiones. Se puede configurar para que guarde más versiones o incluso que solo guarde una única versión. También lo que se puede hacer es purgar las versiones antiguas. Yo tengo aquí una opción que es en editar, purgar. Porque evidentemente si yo un documento guardo 3 versiones del documento, pues eso supone triple capacidad de almacenamiento en el servidor. Entonces, yo he purgado, con lo cual ahora solo quedará la última versión. Lo podemos comprobar aquí. Vemos cómo solamente está la versión número 3 y las versiones anteriores pues se han descartado. ¿De acuerdo? Esta operación que yo he realizado manualmente, TeamCenter la hace automáticamente cada vez que un conjunto de datos obtiene estatus. Por ejemplo, en esta revisión A, pues este conjunto de datos que representa un modelo, pues también tiene estatus y aunque haya sido grabado en diferentes ocasiones, en este caso con NX, y se hayan ido creando diferentes versiones, en el momento de obtener ese estatus, TeamCenter automáticamente purga las versiones anteriores y se queda solo con la última. Con lo cual, ese purgado se hace automático porque en el momento en que un conjunto de datos ya obtiene estatus, pues se descartan las versiones anteriores. Bueno, pues como veis, este mecanismo que utiliza TeamCenter, que lo hemos visto con un ejemplo, un documento de Word, es de aplicación a cualquier tipo de conjunto de datos. Puede ser desde un simple documento de texto, un archivo NX, como veis aquí, o creado con cualquier otro software, una imagen, un documento de Excel, un archivo de modelo, un plano, un PDF, lo que sea. TeamCenter se va a encargar siempre de la gestión de su almacenamiento en la base de datos y de la creación automática de esas versiones, lo cual nos va a permitir siempre el poder restaurar una versión anterior después de haber guardado. Algo que muchas veces, sin un sistema como TeamCenter que tenga este mecanismo, es imposible, porque si nosotros abrimos un archivo, lo modificamos y guardamos, es muy difícil recuperar
contenido del archivo original. Es casi peor eso que eliminarlo, porque si lo eliminamos siempre tenemos la papelera de reciclaje, pero cuando abrimos un archivo, lo modificamos y lo guardamos, no tenemos posibilidad de acceder al contenido del archivo original. Sin embargo, con Teamcenter y por medio del mecanismo de las versiones, podemos siempre poder acceder al contenido de los archivos antes de haber sido modificados. Bueno, espero que os haya resultado interesante esta característica que tienen los conjuntos de datos de Teamcenter y nos vemos en otros vídeos.